tiza de la señorita Elena, los niños alzan la mano y alejan todas las penas. Quería preguntar justamente, a ver qué pensaban sobre... Bueno, estamos en una coyuntura que se movió, hay ajuste, hay envalentonamiento facho, hay toda una coyuntura en la que estamos que nos obliga a redoblar. Y ayer creo que la Fiscalía pidió lo de los 8, qué posibilidades. Digo, uno piensa que en la medida en que las exigencias y la realidad y los esfuerzos nuestros crezcan, también es posible romper impunidad, ir rompiendo cosas. ¿Qué posible? Yo miren que esto no lo digo porque no estoy más en el juzgado penal, lo pensaba antes también. La parte de la justicia es una parte importante, pero no es la única. El conocer, eso es una parte es importante porque permite la investigación, es importante porque permite la sanción de los responsables. Pero como decíamos con Elena, el tiempo va pasando, los represores se van muriendo y no tenés a quién meter en cana. Pero nos queda todavía el saber qué pasó, nos queda conocer la verdad de lo ocurrido. Y eso no tiene tiempo, eso es atemporal, como la búsqueda de los desaparecidos también. Es algo que va a seguir siendo. Miremos España, que cuánto tiempo ha pasado y siguen con el mismo reclamo, y ya no son las madres, son algunos hermanos, son a veces hijos, nietos o simplemente la sociedad. Entonces, ¿cómo trasladar esto ya no solamente a ese necesario juicio, pero que ya es injusto porque transcurrió muchísimo tiempo y porque si vamos a terminar responsabilizando a un individuo por torturas, ya vivió toda su vida? Entonces la sanción es totalmente desajustada porque es una sanción tan lejana al hecho que no se funciona como sanción, funciona como una cuestión, bueno, cumplo con la ley, pero no funciona como sanción, no funciona como conducta inapropiada. El Estado se organiza de tal manera que la justicia funciona de forma simbólica también, cuando dice esta conducta no está aceptada y por lo tanto existe una sanción, y la sociedad funciona en esa simbología diciendo, bueno, voy a adecuar mi conducta porque si no sé que tengo una sanción. Ahora, si esto no funciona porque resulta que, como contaba Elena, y es así tal cual, hay como una conciencia social de que, y bueno, si a los grandes represores no le pasó nada, ¿a mí qué me va a pasar si paso con roja el semáforo? O sea, hay como una cuestión de que si los grandes delitos no pagan, se forma como una desacreditación del Estado. No tiene fuerza, no tiene autoridad moral para decirme algo cuando no afronta los grandes temas, como pueden afrontar los temas económicos, o sea, esa conducta ambivalente que tiene el Estado para determinadas cosas y para otras, es un mensaje a la sociedad de que lo que está diciendo. Volviendo al tema de los 8 que se le pide procesamiento, bueno, hace un ratito lo hablaba con una radio. Está bárbaro, digamos, tarde, pero llega, es algo. Ahora bien, ahora la pelota pasa en la cancha del Poder Judicial, y el Poder Judicial tiene otra visión. El Poder Judicial tiene una Suprema Corte que dice que estos son delitos comunes y por lo tanto prescribieron. Tiene una posición que dice que estos no son delitos de lesa humanidad. Tiene una posición de llegar a decir que esto no era delito en la época. O sea, entonces, y como hay una independencia más o menos, por decir que hay independencia técnica y de los jueces con respecto a la Corte, porque la independencia se mide en que es mi jerarca y define a dónde voy a ir a dar de destino, a qué materia, a qué lugar debería trabajar. Entonces la independencia es hasta por ahí nomás, porque los mismos que van a después a calificar a esos jueces son los mismos que van a mirar sus sentencias. Entonces la independencia queda medio en entredicho. Entonces, ¿qué grado de autonomía tiene ese juez para resolver ese caso? Y yo qué sé, la que le da su conciencia, solamente eso. No está garantizado desde la interna del Poder Judicial, es un Poder Judicial que no es democrático y en el cual
ahí va ese tema también, ¿no? ¿Cuánto participamos como sociedad de los órganos del Estado para que sean como la sociedad los reclama? Porque el Poder Judicial no está fuera de la sociedad, es parte de esta sociedad. Integra esta sociedad y no está haciendo lo que la sociedad precisa. No solamente en este tema, sino en otros. Porque lo que, como comentaba Elena, que todos lo hemos pensado, pero el tema del linchamiento de esta persona, también habla de que no me gusta que el Poder Judicial demore en dar la sanción que yo quiero. Es como una lectura de esa cuestión, ¿no? Digo, como capaz que en una de esas lo dejan libre, entonces le pego tremenda paliza y ya tiene el escarmiento. Entonces pasamos a la justicia por mano propia o a la justicia que el barrio quiere. Y que además otros después encima defienden a esa gente. Entonces empezamos un grado de, digamos, de desajuste bien complicado de la sociedad. Y habilitamos esas posiciones que están planteando algunos políticos y que están planteando no solamente de acá, como digo, sino en otros lados, de bueno, hay problemas de seguridad, planteemos estas maneras de asegurarnos que no tengamos inseguridad. Y nada te va a asegurar, porque vivís en una sociedad y las circunstancias, los beneficios y los perjuicios de una sociedad van de la mano. Pero el tema es que la sociedad toda la tiene que definir cómo hacerlo, y no decirle, mira, mi libertad personal te la dejo, tú administrámela y decime a ver qué es lo que tengo que hacer para que a mí no me pase nada. A mí y pensando en esto que hacen sí en Argentina, de tomar las inquietudes de los jóvenes y ver cómo el enganche con el atrás, ¿no? Con el tiempo, con lo ocurrido atrás. En una época, bien como lo recordaba Elena, en una época el propio Parlamento, antes de la dictadura, decidió dejar en manos de los militares la investigación y el enjuiciamiento de las personas. Sacó determinados delitos del Código Penal y se los pasó al Código Militar, y fue la justicia militar que enjuició. Una justicia militar que detenía, que castigaba, que torturaba y que después enjuiciaba, ponía las penas que quería, los delitos que quería, con cero garantía. Pero eso no lo decidió la dictadura, ojo, eso lo decidió un parlamento. Decidió que como era muy caótica la sociedad, pasémosle este fardo a estos señores militares que probablemente nos resolucionen el tema. No sé si hay tanta diferencia con lo que se está planteando hoy. O sea, vamos pasito a pasito. Digamos, no es ser apocalíptico decir después de esto viene la dictadura, pero ojo, porque son formas de estar cediendo espacios, de estar diciendo, yo no participo, les dejo a ustedes que me administren la vida, la libertad, mis propiedades o mi forma de pensar, digamos, hablemos también de la forma de la libertad de expresión, de cuánto dicen, de cuánto nos dicen los medios de comunicación. Entonces, eso es lo que podríamos, como decía Elena y ponía el discurso de lo de ahora, ¿no? Digamos, no dejemos de pelear por los desaparecidos, no dejemos de pelear por estas causas, pero también pensemos qué es lo que está pasando hoy, hacia dónde nos estamos encauzando como sociedad. Y vuelvo a la pregunta, ¿no? Digo, del tema de los pedidos de procesamiento. Los pedidos de procesamiento, bueno, será o no será, probablemente si le tipifican, y es muy probable que yo leí a quienes pedía, unos no quisieron declarar, se pararon en no declarar, mañana presentan el recurso de prescripción, después de la inconstitucionalidad, y ahí pasarán meses y meses, porque además la Corte tiene esa mecánica, o sea, en algunas cosas mete el acelerador y en las otras las deja que vaya en punto muerto tranquilamente, porque no hay un interés, o sea, no hay un interés del organismo de que estas cosas sean ágiles. En otras sí, y eso lo cuento porque la Corte no tiene un tiempo para resolver las inconstitucionalidades, no está previsto que tenga 2 meses, 5 meses, 20 días en resolver un recurso de inconstitucionalidad, lo resuelve, ¿tá? Y lo que traigo a cuento es porque cuando fue la crisis del 2003, los recursos de inconstitucionalidad, si bien está previsto en la Corte, en la Constitución, como un recurso que tienen las personas cuando se pretende la aplicación de una ley que se entiende inconstitucional, y entonces el órgano que, en este sistema que tenemos en Uruguay, el órgano que define la inconstitucionalidad es la Corte,
también es un recurso que se utiliza como chicana, o sea, como enlentecimiento, o sea, todas las cosas tienen también su lado perverso, ¿no? Entonces se utiliza comúnmente como una chicana y hoy día lo están utilizando los represores claramente. Pero en la época de la crisis del 2003, que abundaban las ejecuciones judiciales, o sea, los remates, la gente se fundía porque esto fue un desastre, y bueno, y empezaban los bancos a ejecutar, a hacerle juicios a la gente, etcétera. Entonces, como mecanismo para de alguna manera demorar aquello de que me iban a rematar la casa, metía un recurso de inconstitucionalidad para que vean, no es inconstitucional, no sé qué artículo, cualquiera, uno que estaba por ahí en la vuelta, que estaba presentado en el juicio. La Corte, en el primer caso, habrá demorado 2 meses, 3 meses, después lo sacaba a la semana. O sea, le presentaban el recurso y a la semana te devolvía el expediente diciendo, no es inconstitucional, continúe. O sea, cuando hay voluntad, se funciona. Ahora, cuando no hay, no funciona. Entonces, no hay voluntad, claramente, digo, esto va en el paso lento, porque no le interesa, porque tiene una posición que es esta de que no son delitos de lesa humanidad, y ya está, y bueno, y nos dediquemos a otra cosa. Pero entonces, si bien no cejar en esa discusión y en esa pelea y en seguir insistiendo con los juicios, por más obstaculizados que estén, yo creo que hay que levantar el tema también desde otro lado, hay que poner en presencia esto que pasó, de alguna manera visibilizarlo, difundirlo, que se conozca. Tengo la misma interrogante que tiene Elena, ¿qué pasa después del 20? ¿Por qué se moviliza toda la gente para el 20? ¿Por qué las marchas son tan multitudinarias y después al otro día nada, no sigue? O sea, ¿qué pasa? Satisfacemos nuestra necesidad de estar acompañar los derechos humanos y decir, me importa este tema solamente una vez al año, porque después nos vemos siempre los mismos, después estamos siempre los mismos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué esto es solamente una vez al año? ¿Es la conmemoración? ¿Es la jura de la Constitución? ¿O es en realidad un compromiso de todos los días y en cada gremio lo que está pasando en mi comunidad, en mi barrio, movilizarnos por lo que le pasó al otro, esa cuestión de solidaridad, esa cuestión de discutir qué es lo que está ocurriendo en la sociedad, si estamos o no estamos de acuerdo? El tema del linchamiento, yo cuando aparecen esas noticias horrorosas, me gusta, creo que es medio masoquista lo mío, pero me pongo a leer lo que opina la gente, esos cosas que se ponen abajo, que además le ponen nombres falsos y qué sé yo, y a veces uno se pelea con el otro, pero la mayoría sale lo peor de lo peor. Pero eso es también uruguayo, a ver, no es que vengan de otro lado a contarnos eso. Entonces, ese es el clima que estamos viviendo, y si le perdió un ojo, ojalá hubiera perdido el otro, te ponen, porque así no roba, y por qué no lo matan, y por qué la Laila, o sea, estamos llegando a ese clima. Entonces, la preocupación es cómo revertir esa forma de pensar, y por qué tenemos tanto odio encima, ¿no? Digo, obviamente que lo que estamos acá no lo tenemos, pero afuera sí lo hay. O sea, hay gente que sí lo piensa así. ¿Por qué el otro hay que destruirlo porque no es lo que yo quiero? Y porque además no tiene arreglo, porque además dentro del propio sistema terminan diciéndote, hay adolescentes que no tienen manera de rehabilitarse. Entonces vos decís, si no tienen manera de rehabilitarse, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con esa persona que es adolescente? O sea, ni siquiera es adulto, ¿no? Ya estamos diciendo que los años que le quedan para ser adulto igual están perdidos. Y después de adulto obviamente que sigue perdido. Entonces, ¿qué hacemos con esa persona? Y ahí te fluye cadena perpetua, pena de muerte, parará. O sea, ¿por qué estamos en esa manera de ser tan divisionistas, o sea, creo que a partir de ahí podemos leer lo que nos está pasando, pensar de qué manera podemos trabajar para que esas cosas de alguna manera se reviertan, y también enganchar, porque atrás, yo creo que si seguimos por ese camino terminamos en la misma situación en que estábamos, de vulneración de derechos, porque eso ya es vulneración de derechos, es decir, el otro no tiene derecho a vivir, no tiene derecho a pensar que le erró, no tiene derecho a cumplir una pena, porque de al frente le están diciendo, vos no me importa, morite, si tenés que cumplir una pena no la vas a cumplir porque quiero que te mueras, como fue la paliza que le dieron a este individuo.